Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai y el día de hoy les traigo un nuevo video donde visitaremos uno de los principales sitios turísticos de la Ciudad de México, pero que guarda una historia única. Así que quédense porque esto es la historia de Xochimilco. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. Xochimilco es una de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. Se localiza en el sureste de la capital mexicana, y posee una superficie de 122 kilómetros cuadrados. La palabra Xochimilco es náhuatl. La traducción más cercana es Chinampas de Flores. Los orígenes de Xochimilco se remontan al período preclásico mesoamericano cuando sus riberas e islas fueron el hogar de diversos pueblos. Al inicio del posclásico, Xochimilco era un importante altépetl que fue sometido por los mexicas en el siglo XV. Desde entonces y hasta los años 60 del siglo XX, el territorio de Xochimilco se convirtió en uno de los proveedores de alimentos para la capital mexicana. En el territorio de Xochimilco se encuentran 14 pueblos originarios que conservan muchos rasgos de su cultura tradicional y herencia indígena, a pesar del avance de la urbanización. Además, las montañas del sur y la zona lacustre del centro forman parte de la mayor reserva natural del Distrito Federal. En contraste, la zona norte de Xochimilco está plenamente integrada a la mancha urbana de la Ciudad de México, y en ella se asientan algunas zonas industriales y de servicios que constituyen parte importante de la vida económica de la delegación. Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Tienen origen en una técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Tras la desecación de los lagos de la Náhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Por ello, es uno de los principales destinos turísticos de Ciudad de México que atrae tanto a visitantes mexicanos como a extranjeros. Con el propósito de contribuir a la conservación del entorno lacustre, la UNESCO proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. La declaratoria ha estado en 2 ocasiones en peligro de perderse debido al deterioro ecológico ante el avance de la urbanización. Orígenes y época mesoamericana. Las evidencias más antiguas de la ocupación humana en el territorio del actual Xochimilco datan del período preclásico superior. Sus habitantes estaban relacionados con la cultura de Cuicuilco, como lo muestran los hallazgos arqueológicos de Cuemanco. Al final del preclásico una parte importante de la población del Valle de México se concentró en Teotihuacán, de modo que solo permanecieron en la ribera xochimilca algunas pequeñas aldeas. Después del colapso teotihuacano, la población de la metrópoli se dispersó por el valle y algunos de esos grupos llegaron a Xochimilco. Como resultado de la mezcla entre los grupos teotihuacanos y los migrantes chichimecas del siglo X se estableció el pueblo xochimilca en la ribera sur de los lagos de la Náhuac. Procedente de Chicomoztoc, la tribu de los xochimilcas fue la primera de las 7 tribus nahuatlacas en llegar al Valle de la Náhuac. Se asentaron en Coahuilama, cerro sagrado ubicado en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca. Los xochimilcas establecieron su altépetl en el siglo X y extendieron su dominio hacia zonas aledañas como Tlayacapan, Xumiltepec, Ocuituco, Teteyán, Chinameca, Mixquic, Tláhuac, Tepoztlán y Hueyapan, donde ejercieron poder político y económico. Conquista de México y época colonial. Durante la conquista de México, Xochimilco tuvo un lugar destacado. Fue conquistada por Hernán Cortés y sus ejércitos aliados el 16 de abril de 1521. Según las leyendas, Cuauhtémoc viajó a Xochimilco para conseguir ayuda para la defensa de Tenochtitlan. A su paso, se dice, plantó el sabino que aún existe en el actual barrio de San Juan. Las crónicas indígenas señalan que todos los pueblos de la ribera se aliaron a los españoles con el propósito de derrotar y liberarse de los tenochcas. De cualquier manera, Xochimilco fue arrasado por los españoles durante la tercera fase de la conquista de Tenochtitlan, que los llevó a ocupar también Churubusco, Coyoacán, Oaxtepec y Cuernavaca. Una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, el Tlatoani Apochtquillautzin, último gobernante xochimilca, se convirtió al cristianismo, no queda claro si voluntariamente o obligado, y fue bautizado como Luis Cortés Cerón de Alvarado el 6 de junio de 1522, adquiriendo los apellidos de los conquistadores Cortés y Alvarado. A este Tlatoani se le permitió seguir gobernando a Xochimilco como un títere político de los conquistadores.
De hecho, Hernán Cortés entregó Xochimilco, sus tierras y población a Pedro de Alvarado inmediatamente después de la conquista militar y permaneció como tal hasta su muerte, en 1541. La evangelización de los habitantes de Xochimilco y sus pueblos corrió a cargo de los misioneros franciscanos Martín de Valencia, Alfonso Paz, Juan de Nozarmendia y Bernardino de Sahagún, entre otros. Entre 1534 y 1579 fue construido un convento franciscano, que actualmente está asociado a la Catedral de Xochimilco. Siglos XIX y XX. Después de la independencia, Xochimilco pasó a formar parte del Estado de México, pero se incorporó al Distrito Federal mediante decreto en la primera mitad del siglo XIX. Su actividad principal seguía siendo la agricultura, cuya producción se transportaba en trajineras desde las chinampas hasta los principales mercados de la Ciudad de México, como La Merced y Jamaica. En 1850 fue inaugurada la primera línea de vapor que prestaba el servicio entre México y Xochimilco, lo que estimuló el tráfico entre ambas localidades. Hasta la introducción del tranvía eléctrico en 1908, la principal forma de trasladarse del sur al centro de la cuenca siguieron siendo las trajineras. Durante la Revolución Mexicana, Xochimilco fue ocupado sucesivamente por grupos de todas las facciones que intervinieron en la guerra. En 1911, los zapatistas penetraron en el territorio del Distrito Federal provenientes del estado de Morelos. Aunque establecieron su cuartel en Milpa Alta, pronto ocuparon varias poblaciones de la municipalidad de Xochimilco, incluida su cabecera, que fue incendiada. En 1913, algunos cadetes del H. Colegio Militar fueron asesinados por fuerzas leales a Victoriano Huerta en el pueblo de San Lucas Xochimanca. El 4 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa firmaron el Pacto de Xochimilco en una casa-habitación localizada frente al mercado principal y ocupada actualmente por una zapatería. Uno de los temas que se trataron en la conferencia entre Villa y Zapata en Xochimilco fue el olvido de la problemática agraria por parte del movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Uno de los hechos más peculiares durante la confrontación entre el ejército constitucionalista y las tropas zapatistas, que contaban con amplio apoyo entre la población de Xochimilco, se dio cuando el 4 de octubre de 1916 las tropas de Emiliano Zapata tomaron el sistema de bombeo de agua ubicado en Xochimilco y que abastecía de agua a la Ciudad de México. Un destacamento del ejército carrancista, enviado por el general Pablo González, se introdujo en las tuberías para atacar por sorpresa a los zapatistas. Estos, al enterarse a esta maniobra, abrieron las compuertas de bombeo y eliminaron al destacamento enemigo. Después de la revolución, varios pueblos originarios de Xochimilco recibieron tierras ejidales o les fueron restituidos sus derechos sobre bienes comunales. La comunicación fluvial entre Xochimilco y Ciudad de México fue suspendida por la clausura del Canal de la Viga y su posterior entubamiento. La explotación de los manantiales redujo también la superficie del lago, de modo que se deterioró la agricultura y el entorno de Xochimilco. La clausura de la Viga implicó el auge de Xochimilco como destino turístico, pues muchos de los antiguos paseantes de las chinampas de Iztacalco encontraron en las chinampas de Xochimilco un ambiente similar. En 1968 fueron construidas algunas obras urbanas como parte del equipamiento de México para la recepción de los Juegos Olímpicos de ese año. El canal de Cuemanco fue convertido en parte de la pista olímpica de canotaje Virgilio Uribe y en el límite de Xochimilco y Tlalpan se construyó el anillo periférico, una de las primeras vías rápidas de la capital mexicana. La conurbación física de Xochimilco a Ciudad de México ocurrió tardíamente, en las últimas 3 décadas del siglo XX. La zona de Chinampas de Xochimilco fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Desde entonces ha habido cierto interés en rescatar el entorno ecológico de la zona lacustre. En 1989 se inició un proyecto ambicioso que fue modificado por la resistencia de los xochimilcas. Patrimonio cultural. El entorno de Xochimilco y sus alrededores tiene un gran valor ecológico, cultural e histórico. Para proteger el patrimonio de los pueblos lacustres, el 4 de diciembre de 1986 se delimitó mediante decreto del presidente Miguel de la Madrid un polígono conocido como Zona de Monumentos Históricos de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Esta zona tiene una superficie de 89,65 kilómetros y comprende un gran número de edificios anteriores al siglo XIX que se encuentran en los pueblos alrededor de los antiguos lagos de Xochimilco y Chalco. La UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad el área de las Chinampas y los monumentos históricos el 11 de diciembre de 1987.
El área contemplada en dicha declaratoria corresponde a terrenos pertenecientes a los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y comparte la declaración con el Centro Histórico de Ciudad de México. De acuerdo con la declaratoria, las chinampas de Xochimilco son un ejemplo excepcional del trabajo de sus antiguos habitantes para construir su hábitat en un territorio poco favorable. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión. Si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a que no se pierdan los especiales del Mexibus, Metrobús y Trolebús. Yo soy Leonzai, hasta la próxima.